rollos de canela y rollos de queso parmesano y pesto. Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina, y eso significa que la vamos a pasar por un colador para eliminar los grumos, para eliminar mugrecitos, impurezas que pueda haber en la harina, como en este caso, que a mí me salió un pedacito de bolsa plástica dentro de la harina. Luego hacemos una corona con la harina y nos ayudamos del recipiente. Vamos a poner la sal en la parte externa de la corona. Siempre que trabajamos con levadura, vamos a hacer lo posible porque la sal esté alejada de la levadura. No queremos que la levadura entre en contacto directo con la sal porque se podría dañar. Ponemos la levadura en el centro de la corona y vamos a agregar un poquito de agua para diluir esta levadura con ayuda de nuestra mano. Nos aseguramos de que se desbaraten todos los grumos, que esta levadura nos quede líquida. Y cuando esta levadura está completamente diluida, vamos a agregar los demás ingredientes. Primero la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente para que esté bien blandita. Agregamos ahora el azúcar y con la mano seguimos mezclando, buscando que se integren todos estos ingredientes, que no quede grumos de nada. Y ahora con la mano vamos a empezar a traer la harina que está en la corona, la empezamos a traer hacia el centro para empezar a integrar harina con todos los demás ingredientes. Y poco a poco vamos a empezar a agregar el agua. El agua siempre la agregamos lentamente porque dependiendo del lugar en el que te encuentres, tu receta podría absorber toda el agua que está indicada en la receta. Si por ejemplo estás en un lugar muy caliente con mucha humedad, podría ser necesario toda el agua que la receta dice. Pero si estás en un lugar muy frío, podría ser que no se requiera de toda el agua, que tu masa no absorba tanto líquido. Entonces lentamente empezamos a agregar el agua con esta herramienta plástica que se llama un cornet o un raspe. Es una espátula plástica, es muy útil. Si no la tienes, no importa, puedes trabajar directamente con tus manos, pero si la tienes te va a ser de mucha utilidad porque te vas a dar cuenta que si tus dos manos están completamente untadas de masa, va a ser más engorroso para ti manipular los utensilios, las herramientas. Pero si tienes una sola mano untada y la otra mano la tienes limpia, que es la mano con la que estás utilizando el cornet, eso te va a facilitar mucho las cosas. Asegúrate de limpiarte la mano que está untada, ráspala con el cornet, buscando que no se queden los ingredientes pegados en tu mano. Quieres que todos los ingredientes estén en la masa. Agregas un poco más de agua, seguimos amasando. Y este es un proceso para el que se requiere un poco de paciencia. Te puedes tomar más o menos unos 5 minutos en este proceso de amasar. Y en este punto yo ya tengo todos mis ingredientes unidos en la masa, pero la masa se me está quedando muy pegada de la superficie. Y lo que hago es espolvorear un poquito de harina, no mucho, la cantidad de harina que puedas pellizcar con tus dedos. La espolvoreas sobre la masa y sobre la superficie y sigues amasando. Y después de varios minutos de amasar, fíjate que aquí ya la masa no se me está quedando pegada ni de las manos ni de la superficie. Pasas tu masa por toda la superficie asegurándote de que todos los ingredientes queden dentro de la masa, y fíjate que aquí esta masa ya está bastante suave. La vamos a poner a reposar en un recipiente. En el fondo del recipiente puse un poquito de harina y la vamos a dejar en reposo en un lugar fresco. No la vas a meter a la nevera, tampoco la vas a dejar en un lugar donde le dé el sol directo. La puedes poner en cualquier lugar de tu cocina en donde no le esté dando el sol. Y mientras la masa reposa, vamos ahora a preparar los rellenos de los rollitos. Vamos a empezar con el relleno para los rollos de canela. Es muy sencillo, simplemente vas a mezclar canela, azúcar y mantequilla hasta que quede como una mantequilla color café. El relleno para los rollos de pesto y parmesano. Yo lo voy a hacer con espinacas. Originalmente el pesto se hace con albahaca,
yo lo voy a hacer con espinacas y por eso me voy a asegurar de retirar la venita, el tallo que está en medio de la hoja de espinaca. En esos tallos hay un sabor demasiado amargo que no queremos. Luego vamos a triturar los ajos, los vamos a pelar y yo voy a trabajar con un procesador de comidas que es lo más práctico. Si no tienes procesador, puedes hacerlo también en tu licuadora. Simplemente pones todos los ingredientes dentro del procesador de la licuadora y empiezas a procesar y lentamente empiezas a agregar el aceite de oliva. Lo que queremos es que sea un relleno pastudo, no queremos que vaya a quedar líquido este pesto, queremos que quede más bien pastoso, como esparcible, para que cuando entre en contacto con la masa no vaya a estar demasiado húmedo y se vaya a dañar la masa. Fíjense la mía, que más o menos se toman unos 20 minutos, pero si ustedes la dejan más tiempo, ella va a crecer mucho más. Vas a dividirla en 2 porciones y una porción la vamos a utilizar para hacer los rollos de canela y la otra porción la vamos a utilizar para los rollos de pesto y parmesano. Para el proceso que vamos a hacer a continuación necesitas un rodillo de madera preferiblemente, también puedes utilizar un tubo de PVC si no tienes rodillo e incluso puedes utilizar una botella de vino para amasar, pero debe ser una botella de vino que sea lisa, que su forma sea pareja, que no tenga curvas. Lo que vas a hacer con la masa es empezar a estirar esa masa tratando de darle una forma rectangular, un rectángulo lo más parejo posible. Y asegúrate de mover la masa a medida que estás estirando, estiras unos segundos, luego la mueves sobre la superficie para asegurarte que no se está quedando pegada. Puedes poner un poco de harina encima para que el rodillo tampoco se te quede pegado y busca que este rectángulo sea lo más parejo posible en sus lados, que no te quede un lado más ancho que el otro, para que al final los rollitos, cuando enrollemos esta masa, te queden también con una forma pareja. Vamos a hacer primero los rollos de canela y para eso vamos a buscar el relleno que ya habíamos previamente preparado. Lo vamos a poner sobre la masa y con ayuda de nuestras manos, que es lo más práctico, es la herramienta más útil para este proceso, trabajar directamente con las manos. Vas a poner ese relleno en la mitad de la masa y con tu mano vas a empezar a esparcirlo y asegúrate de que toda tu masa quede bien cubierta con esta mezcla. Busca llevarla hasta los bordes de tu masa para que cada mordisco que al final tú le vas a dar a uno de tus rollitos, pues que en todo ese mordisco haya mezcla del relleno de canela, que tú muerdas el rollo y no haya un pedazo con relleno y un pedazo sin relleno. Vas a hacer el mismo proceso de estirar tu masa armando un rectángulo. Y cuando ya lo tengas listo, vas a esparcir la mezcla de pesto por encima y que toda la superficie de tu masa quede bien cubierta con este pesto. Yo le voy a poner un poquito más de queso parmesano a mi masa por encima, esto es completamente al gusto. Y una vez que tienes ya tu masa cubierta con el pesto, es el momento de empezar a enrollar. Y el proceso de enrollar lo vas a hacer empezando por el extremo de tu masa que quedó más irregular. Cuando tienes ya tu rollo armado, vas a porcionarlo. Primero con un cuchillo vas a marcar dónde vas a hacer tus cortes. Y ese corte, el ancho del rollito es más o menos el ancho de 2 dedos. Y eso es muy al gusto, ¿no? 2 dedos digamos que es como el tamaño estándar de un rollito de canela, pero tú los puedes hacer más anchos o más delgados, como tú quieras. Y cuando ya vayas a hacer el corte con el cuchillo, te aseguras de hacer un corte limpio, un solo movimiento, es decir, no vas a tomar el cuchillo y no vas a empezar a serruchar la masa porque la vas a dañar. Lo que haces es que pones el cuchillo en el lugar donde vas a cortar y con un solo movimiento lo hundes hasta el fondo de la masa. Cuando ya tienes todos tus rollitos cortados, los vas a acomodar en una placa y esa placa previamente debe estar enmantecada.
y te aseguras de que esos pliegues queden en contacto entre ellos, que los pliegues queden unidos, los rollitos, para que ese pliegue, cuando ellos empiecen a crecer, no se te vaya a despegar, que no se te vayan a abrir los rollitos. Y así los vas a dejar en reposo unos 20 o 30 minutos hasta que ellos dupliquen su tamaño. Y aquí ya podemos apreciar los rollos de ovarios de los alumnos muy juiciosos, ya horneados. Fíjense cómo crecieron. María Cristina acomodó sus rollitos de pesto en forma de flor y fíjense qué bonito queda. Estos rollitos son muy ricos, ya viste que son muy fáciles de hacer y ahora lo que sigue es que los disfrutes. Pan vegano de maduro. Lo primero que vamos a hacer es preparar el pulish o prefermento, que ya sabes que debes prepararlo mínimo con 12 horas de anticipación y máximo 24 horas. Es muy sencillo, simplemente vas a mezclar harina, agua y levadura. Te aseguras de que esa levadura se disuelva, con tus manos la diluyes bien, desbaratas todos los grumos. Y cuando esta mezcla, que es una mezcla acuosa, esto no te va a quedar como una masa, te va a quedar es más como una especie de engrudo, lo que haces es que lo vas a tapar con un trapo limpio y seco. Dejas este recipiente en reposo en un lugar fresco, no en la nevera, y un lugar donde tampoco le vaya a dar el sol directamente. El maduro lo vas a poner a asar con cáscara, lo pones sobre la parrilla de arepas y lo vas a poner directamente sobre el fuego, puede ser a fuego medio, y le vas dando la vuelta para asegurarte de que él se hace parejo por todos los lados. Cuando ya él se ha asado, la cáscara se va a abrir, la vas a poder desprender muy fácil y con ayuda de un tenedor vas a convertir este maduro en un puré y ya tienes el puré listo para el pan. Para preparar el pan como tal, lo primero que vas a hacer es tamizar la harina para eliminar grumos, impurezas, cualquier mugrecito que pueda haber. Cuando tengas ya tu harina tamizada, lo que vas a hacer es hacer una corona con esta harina y para eso te puedes ayudar del recipiente donde tenías la harina. La levadura la vas a poner en el centro. Vas a agregar un poquitico del agua y con ayuda de tu mano, de la misma forma en la que hiciste cuando preparaste el pulish, vas a diluir esta levadura asegurándote de que quede completamente líquido. Cuando ya tienes esta levadura bien diluida, vas a empezar a agregar los otros ingredientes. Pones el aceite, vas a traer el pulish que ya aquí está completamente fermentado, vas a poner este pulish en el centro de la corona con esta mezcla de levadura y agua. Asegúrate de utilizar todo el pulish, no desperdicies nada. Agregas la panela. Con tu mano asegúrate de desbaratar bien los grumitos, los terrones que pueda haber de panela. La sal la pones en la parte externa de la corona. Recuerda que nunca queremos que la sal haga contacto directo con la levadura, por eso siempre la ponemos en el exterior de la corona. Con tu mano sigues mezclando, asegurándote de integrar muy bien todos los ingredientes, que no queden grumos de nada, que todo esté muy bien mezclado. Esta es una masa bastante líquida, esta masa no te va a quedar muy firme, te va a quedar un poco flojita y con ayuda de tu mano empiezas a incorporar harina de la parte externa de la corona para mezclar con lo que está en el centro. El agua la agregas lentamente, siempre el agua la agregamos lentamente porque podría ser que la receta no absorba todo el líquido que está indicado en la receta. Con ayuda de un cornet o de un raspe puedes ayudarte para que no se unten tus dos manos, que sea solamente una mano la que tengas untada y eso te va a permitir con más facilidad manipular la masa. Y te aseguras aquí de empezar a integrar muy bien toda la harina que está en la corona, sigues agregando agua y empiezas a amasar. Amasas con energía, integrando todo. Cuando tengas mucha mezcla pegada de tu mano, limpias tu mano con la ayuda del cornet, puedes rasparte la mano para asegurarte de que nada se quede en tu mano, que toda la mezcla esté dentro de la masa
Esta mezcla, como te decía, esta masa no es una masa firme, no es una masa que se va a quedar quieta en el mismo lugar, es una masa que va a correr, y por eso este pan, cuando lo vayamos a hornear, lo vamos a hornear en molde, porque si lo dejas sin molde, lo que va a suceder es que se te va a esparcir por completo esta masa y al final, en lugar de un pan, te va a quedar como una galleta o como una arepa gigante. Si tienes tiempo, déjala más tiempo. Entre más tiempo la dejes, lo que va a suceder es que va a crecer más y eso al final te va a producir un pan mucho más esponjoso. Una vez que ya tengas ese pan, esa mezcla reposada, que ya tu masa se ha duplicado en tamaño, ya estará lista para continuar con el proceso. Y lo que vas a hacer es que la vas a poner directamente sobre la superficie en la que vas a amasar. Asegúrate de sacar toda la mezcla de tu recipiente, no desperdicies mezcla. Vas a agregar el puré. Ese puré ya se debe haber reposado, no debe estar caliente, es mejor que esté a temperatura ambiente. Y vas a empezar a amasar. Recuerda que si no tienes maduro lo puedes hacer con banano y en ese caso no tienes que asar los bananos. Lo esparces por todos lados. Si sientes que la masa está demasiado pegajosa y te está costando mucho trabajo manipularla, puedes espolvorear un poquito de harina, lo que alcances a pellizcar de harina con tus dedos. Lo espolvoreas sobre la mesa sobre la que estás trabajando y eso te va a facilitar un poco la labor. Y vas a notar la diferencia entre esta masa y la masa de los rollos de canela y de pesto. La masa de los rollos es una masa mucho más firme, es una masa muy suave, muy esponjosa, pero es una masa que sí va a conservar la forma que tú le des con tus manos. Esta, en cambio, no conserva ninguna forma. Ella, cuando tú la dejas en reposo, ella lo que hace es esparcirse en el espacio en el que se encuentra. Asegúrate de raspar el cornet, que no se quede nada en el cornet, y cuando ya tienes tu masa bien integrada con el puré, lo que vas a hacer es pasarla al molde en el que vas a hornear el pan. Este molde debe estar previamente engrasado y enharinado. Como es un pan vegano, cuando engrases el molde, engrásalo con el aceite que utilizaste para esta receta. No lo engrases con mantequilla, porque al hacerlo de esa manera dejará de ser vegano. Si lo quieres conservar vegano, engrásalo con el aceite de coco o de ajonjolí, el aceite que hayas utilizado, y pones la masa en medio del molde y nuevamente vas a llevar este molde a reposo hasta que él duplique su tamaño o hasta que haya pasado tiempo suficiente para que, en este caso, como puedes ver, él se esparció y ya está ocupando todo el molde y también ha crecido un poco. Pasado el tiempo de horneado, ya tendrás tu pan listo, lo sacas del molde, lo pones sobre una rejilla preferiblemente y de esta manera lo dejas reposar antes de cortarlo. Si no tienes rejilla, no importa, pero sí es importante que saques el pan del molde para que él no siga cocinándose con el calor del molde. Y lo dejas reposar y aquí podemos ver panes de varios de los participantes en el taller, muy orgullosos, mostrando su resultado final. Y ya tienes este pan listo para disfrutar. Budín integral de zanahoria. Lo primero que vas a hacer es poner todos los ingredientes secos en un recipiente y todos los ingredientes húmedos en un recipiente aparte. Puedes ayudarte mucho con un batidor de globo como este que te estoy mostrando. Si no tienes este tipo de batidor, puedes también trabajar con una cuchara de palo o con una espátula de silicona. Lo primero que vas a hacer es empezar a mezclar la mantequilla con el yogur y con el batidor de globo o con el implemento que estés utilizando. Vas a empezar a batir asegurándote de desbaratar bien los grumos de mantequilla, que la mantequilla se disuelva y quede bien integrada con el yogur. Y cuando tengas bien integrada la mantequilla con el yogur, vas a empezar a agregar los huevos, que previamente los debes tener batidos para asegurarte de que yema y clara también estén bien integrados. Y sigues mezclando. Es normal que la mantequilla como que se empieza a separar la grasa de la parte más líquida de la mantequilla, pero eso es normal.
Y una vez que tus ingredientes húmedos ya están mezclados, vas a asegurarte de mezclar bien todos los ingredientes secos que los tienes en un recipiente aparte para que los grumitos de la panela se disuelvan bien, para que la harina se mezcle muy bien con las semillas. Puedes hacerlo con la mano o puedes hacerlo también con una espátula de silicona que esté seca. Y cuando tengas esta mezcla bien uniforme, bien homogénea, vas a empezar a agregarla lentamente al recipiente donde tienes los ingredientes húmedos. Los ingredientes que se van quedando pegados del borde del recipiente, asegúrate de bajarlos. Puedes utilizar la espátula de silicona para raspar los bordes del recipiente y asegúrate de que todo quede en la mezcla, que no se quede nada pegado a las paredes. La mezcla se te va a poner cada vez más pesada, pero pues es normal porque estás agregando cada vez más ingredientes secos. Y una vez que tienes esta mezcla de ingredientes húmedos y de ingredientes secos bien integrada, bien homogénea, lo último que vas a agregar es la zanahoria rallada. La empiezas a agregar poco a poco. Cuando tengas ya toda tu mezcla bien integrada, la vas a pasar al molde en el que vas a hornear tu budín. Ese molde debe estar previamente engrasado y enharinado. Y tradicionalmente un budín tiene una forma rectangular, es como un pan alargado. Si no tienes un molde como estos, puedes entonces utilizar una refractaria, un molde redondo, el molde que tengas. Y es importante que cuando llenes el molde no lo llenes hasta arriba, hasta el borde, sino que llenes solamente 2/3 del molde. Fíjate que más o menos los últimos 2 centímetros del molde quedan sin mezcla, porque cuando tú lo metas al horno, él va a crecer con el calor del horno. Ten cuidado de no llenarlo hasta el tope. Aquí te comparto ahora fotos de algunos de los budines de nuestros participantes. Quedaron súper bonitos y es una buena forma de hacer que los niños coman verduras, en este caso zanahoria. Espero que te haya gustado y ahora lo que sigue es disfrutar.